Un ejemplo que yo pongo, que Jesús no antepuso ninguna excusa para buscar. Obviamente nosotros sabemos que tenía una guía hermosa, que es la guía del Espíritu de Dios, donde le indicaba específicamente dónde buscar y a quién buscar. ¿Por qué? Porque existía la confianza de Jesús en el Padre, de esa guianza del Dios eterno y su Espíritu, el cual es infalible. Si nosotros, hermanos, nos dejamos guiar enteramente por el Señor, vamos a tener una guía infalible en nuestras vidas, la cual nunca se equivoca. Y en este caso, como le pasó a Jesús, pues va a encontrar lo que usted quiere de acuerdo a la enseñanza del Señor. Aquí, en este caso, el tema era encontrar a Felipe. Encontró a Felipe y la Escritura bíblica nos dice que le dijo, sígueme. Versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Ahora bien, vamos a recordar un poco quién es Felipe. Gracias a Dios ya hay escritos donde nosotros podemos irnos más adelante e investigar un poco más quién es Felipe, porque a lo mejor nos quedaríamos un poco cortos en saber la personalidad de Felipe, pero no vamos a ir específicamente a esos, nada más se los voy a mencionar. Pero en este caso, en Juan también, en el capítulo 6, nos habla de cuando Jesús hizo el milagro de la alimentación de los 5,000. Aquí se fue directamente con Felipe en Juan 6:5 y le preguntó solamente para probarlo, para saber cómo Felipe reaccionaba a esta pregunta que le hacía Jesús, y le decía: ¿de dónde compraremos pan para que comamos esto? Jesús ya sabía de dónde iba a salir el pan, pero era necesario que él preguntara. En el versículo 7 de Juan 6, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hermanos, aquí denota la personalidad realista que tenía Felipe. ¿Por qué realista? Porque efectivamente veía lo que podía externar lo que sus ojos físicos veían. Con 200 denarios, ¿cómo le vamos a dar de comer a 5,000? Ahí se denota un poco esa personalidad realista, y con estos ojos terrenales que muchas veces nos estorban. También fue ese personaje que se vincula a que su origen era griego. En Juan, en el capítulo 12, hay por ahí una solicitud de parte de una comunidad griega donde le pide al Señor, le suplican a Felipe que les presentara a Jesús. Si nosotros sabemos, ya yendo al capítulo 12, Felipe ya caminaba con Jesús, y hay una comunidad griega donde le pide a Felipe que le presentara a Jesús, y no solamente porque se los pide, sino porque era una comunidad con la que él había crecido. Entonces se puede discernir que Felipe tenía esa descendencia griega, hermanos. Eso se encuentra en Juan 12. También, hermanos, podemos ver esas son algunas características de Felipe en cuanto a lo que terrenalmente lo denotaba. Pero también fue aquel personaje, hermanos, que en Juan 14:8 ahí existe un diálogo en la última cena. Cuando Jesús se encuentra con los apóstoles, tiene un diálogo directamente con Felipe. Y en este diálogo consiste en donde Felipe, en ese diálogo le decía que quería conocer al Padre, y por ahí es donde Jesús le dice que si con tanto tiempo de haber convivido no sabía que Él era el Padre, puesto que estaba representado por Jesús. Le digo, fue este personaje que a la postre, en ese capítulo, reconocía que el Padre estaba frente a él cuando Jesús se lo explica. Hermanos, entonces, a la postre, este personaje, como nosotros, tenemos que ser moldeados.
En algunas ocasiones el Señor nos va a tomar, no en algunas ocasiones, nos va a tomar como estamos, nos va a tomar con ciertos defectos, con ciertas imperfecciones como es sabido, porque no hay una persona perfecta, pero el Señor va a trabajar con nosotros para moldearnos a su imagen y semejanza. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nuevamente, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermanos, a mí no me cabe duda que Felipe conocía el Pentateuco. ¿Por qué? Porque menciona a Moisés y si menciona a Moisés y los profetas, es porque muy seguramente conocía el Pentateuco, no como lo conocemos ahorita, porque en la anterioridad se encontraba en esos manuscritos que existían en aquellos tiempos. Pero en Deuteronomio 18:18 nos dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahí, hermanos, es donde nosotros nos podemos ver que conocía parte del Pentateuco y que conocía esto, y así reconocía que Jesús, el hijo de Nazaret, era del que les hablaba Moisés, y los profetas, aquel que iba a ser llamado a ser el Mesías. Esto, hermanos, nos da a conocer que también tuvo formadores en la palabra, porque no solamente con leer la Escritura, claro, tú puedes leer la Escritura y el Señor te puede guiar, pero muchas veces también necesitas formadores que te ayuden a entenderla, que te ayuden a discernir de esta. Se dice también que él fue seguidor de Juan el Bautista. En este caso, Juan el Bautista, como nosotros sabemos, fue aquel que vino a abrir brecha a Jesús, y se discierne que por ahí también se le habló de que iba a venir un Mesías en redención de los más oprimidos, hermanos. Le pudo haber compartido muy seguramente Juan el Bautista que él le tocó bautizar a Jesús, que ahí vino una paloma y se postró sobre Jesús, y que se abren los cielos, y en ese momento el Señor expresa que había encontrado complacencia en su Hijo. Hermanos, muy seguramente pudo haber una iniciativa propia de parte de Felipe, porque ahora Felipe vemos que ahora ya cree. ¿Y qué es lo que hace? Va y busca a Natanael. Hoy estamos hablando, como en las otras ocasiones, de discípulos que el Señor les habla en par. Hoy Felipe, de alguna manera, va y busca a Natanael porque lo conocía. Muchos podrán pensar que es por iniciativa propia, pero yo me inclino, según la Escritura, como vamos a ir avanzando, que esto no fue por iniciativa propia, sino que Jesús le dio indicaciones directas que fuera a buscar a Natanael. Versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ahora entra en escena en este caso otro llamamiento de parte de Jesús, que en este caso es Natanael, o como muchos lo conocen, Bartolomé. Hermanos, Natanael tenía lógicamente una visión muy limitada, ya que él se enfocaba solo en algunos hechos y en ciertos conceptos como costumbres o tradiciones o enseñanzas de los entornos en los cuales él estaba. Él esboza en este versículo y habla de Nazaret, pero habla de Nazaret de manera despectiva. Y dice él que si podía salir algo bueno de Nazaret. Hermanos, normalmente o en algunas ocasiones las personas podemos experimentar algún tipo de pensamiento o algún tipo de opinión de acuerdo a ciertas situaciones que hayamos pasado. Nosotros en este caso podemos ver cómo las expectativas, como les dije que se llamaba
esta palabra del día de hoy de parte de Natanael eran meramente terrenales y se fijaban solamente en lo que sus ojos veían o lo que conocían de Nazaret. Fijémonos que él no espera prácticamente nada de todo lo que venga de Nazaret. Natanael tiene un concepto muy bajo de lo que viene de ahí y esboza que nada bueno puede venir de ahí. Tiene una expectativa meramente terrenal, hermanos, basada en que muchas veces a nosotros también nos podemos contagiar con este tipo de pensamientos, ya que se pueden basar, ya que estos pensamientos se pueden basar en perjuicios, en circunstancias que revisten cierta relevancia a ciertos hechos o a ciertas ciudades. Nazaret, hermanos, fíjense, en el censo del 2010 se considera que Nazaret tenía aproximadamente 210,000 habitantes. Pero en los tiempos de Jesús, hace como 2000 años, Galilea tenía 2 millones. Esta es una diferencia de 10 veces lo que representaba Nazaret a lo que representaba Galilea en población. Obviamente una población tan pequeña con una población tan grande, pues obviamente te formas expectativas distintas. Muchos de nosotros podemos basarnos erróneamente en estas expectativas, porque en algunas ocasiones se pueden hablar de manera despectiva de algún país, que en algunas ocasiones lo hemos visto, que se habla mal de algún país. ¿Por qué? Pues porque hay cierta problemática, o porque dices tú, ¿qué de bueno puede venir de X lugar? Hablando terrenalmente, hermanos, de un hospital, también se puede decir, ¿sabes qué? Es que el hospital de aquí como que nos queda de ver, y muchas cosas que se pueden hablar en cuanto a expectativas. En el tema escolar también, muchas personas consideran, y es cierto, que en las ciudades grandes tienen mucha mejor escolaridad, y puede ser cierto, pero en este caso las expectativas no deben de ser negativas ni despreciarse en lo que uno tiene a su alcance. No por ser algo pequeño es algo que se tenga que desechar. No nos podemos formar esas opiniones equivocadas, ya que muchas veces los resultados nosotros los desconocemos, hermanos. Esto le pasó a Natanael. Ni siquiera había conocido a Jesús y no sabía quién le estaba hablando, y ya estaba emitiendo una opinión al respecto. Lo positivo de este caso es que Felipe le dice, ven y ve. Felipe prácticamente reta a Natanael, ven y ve, ve lo que va a pasar. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, y esto está en letras rojas en nuestras Biblias, porque son las palabras del Maestro, y dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Fíjense el gran halago que le hace Jesús a alguien que lo estaba despreciando por venir de una ciudad tan pequeña. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Imagínese usted, hermanos, que el Señor nos aborde un día y que nos dé ese halago de ser alguien en el cual no hay engaño. Jesús el Maestro, con su amplia visión, la cual era limpia y libre de estereotipos, tiene una reacción sumamente positiva y halagadora hacia Natanael. Jesús tiene una expectativa no terrenal como la de Natanael, tiene una expectativa espiritual, la cual consiste en creer en aquel que nadie ha creído, en confiar en aquel que nadie ha confiado, en voltear a ver a aquel que nadie ha volteado a ver. Jesús tiene esa expectativa de preocuparse y ocuparse por aquel que nadie se ha preocupado, en levantar a aquel que nadie levanta, en hablarle e invitarle a seguirle, aquel que nadie le ha hablado e invitado a ser parte de los suyos. Así es Jesús, hermanos. Tiene expectativas espirituales sumamente hermosas, hermanos. Esa es la expectativa del Maestro.
que es diametralmente opuesta a la que tenía Natanael o a la que tiene el mundo y la que nosotros conocemos, que muchas veces se basa en números, en grandeza, en logros, etcétera, etcétera. El mundo espera posiblemente muy pocas cosas de nosotros, pero qué bonito que Jesús tiene una expectativa enorme y grande sobre nosotros, sobre Natanael en su tiempo. Le dio un gran halago y le dijo, como vimos, un verdadero israelita sin engaño. Qué sorpresa debió haber sentido Natanael en su momento, ¿no, hermanos? Como dijo la pastora ahorita, el Señor sabiendo tus pensamientos y sabiendo que el que está enfrente de ti ya te está desacreditando. Pero eso no lo detuvo para halagar a quien merecía un halago, y era por algo por lo que Jesús lo hacía. Él tuvo una expectativa altísima, al cual, como les digo, posiblemente se sentía inmerecido o no merecedor de este halago. Pero así es Jesús, hermanos. Jesús nos da a todos aún sin merecerlo. Versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, en letras rojas en nuestra Biblia, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, Natanael se extrañó, ya que de alguna manera, de la cual él no se explicaba, Jesús lo vio atravesando una cierta crisis, hermanos, una situación debajo de la higuera que la palabra no nos explica específicamente. Pero recordemos algo, que nosotros sí sabemos, y que partiendo del precepto de que el Señor lo ve y lo conoce todo y no puede ser engañado, conoce cada una de tus acciones y las mías, conoce nuestras acciones buenas y nuestras acciones malas, porque es innegable que ahí están, hermanos, es innegable que todos tenemos acciones buenas y acciones no tan buenas, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de esta carne, y es una lucha constante que tenemos. Y partiendo, como les digo, de este precepto, que el Señor todo lo ve, todo lo escudriña y ve nuestras acciones buenas y malas, sabemos que con ese precepto Jesús escudriñó a este israelita y le dijo que era, en otras palabras, se dio el diálogo para decirle que era una persona recta en la cual no encontraba engaño. Esto nos da a conocer, como les digo, que debajo de esa higuera este personaje, Natanael, peleó con algo, peleó con alguna tentación, peleó con alguna decisión que tomar, buena o mala, peleó con algún pensamiento, se impuso, pero ¿qué fue lo que pasó? El Señor vio que Natanael se pudo imponer y venció a esto que lo estaba atormentando, hermanos. Como vemos nosotros, Jesús vio lo que a esta persona lo acechaba debajo de ese árbol. Jesús lo vio y le agradó esta acción que Natanael hizo. Es por eso que le dice que, como nosotros vimos, lo halaga siendo una persona sin engaño. Hermanos, esto también aplica para nosotros. Cuando tú vas en tu coche, cuando tienes pensamientos, como lo dijo la pastora, que te alejan del Señor, cuando estás en tu trabajo, cuando estás lavando los trastes, también tienes situaciones contra las que estás peleando y el Señor las ve y va a ver, ustedes están peleando con estas situaciones, pero ¿cómo van a responder estas situaciones? ¿Van a ser vencedores o van a ser vencidos? ¿El Señor podrá darnos el halago que somos personas sin engaño o no? Entonces, como les digo, en cada lugar en donde nosotros estamos y en cada situación por la que nosotros peleamos, el Señor está ahí, listo para ver estas acciones que nosotros tenemos, hermanos.
Como les digo, muchas de las veces el enemigo también sabemos que está ahí, pero sabemos nosotros en quién hemos puesto nuestra confianza, hermanos. Si nosotros perseveramos en estar cerca del Señor, hermanos, vamos a poder pelear con tentaciones y vamos a poder vencer. En Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, peleemos esa buena batalla debajo de ese árbol, debajo del lugar en donde estemos, a lo mejor debajo de algún techo donde estemos en nuestra casa, pero peleemos contra esas situaciones que todos tenemos y todos pasamos. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, hermanos, el futuro apóstol Natanael, o como muchos lo conocen, Bartolomé, reconoce que el único camino y percepción que está frente a él es el del maestro, y le dice rabí. Rabí, hermanos, es una expresión israelita que se utilizaba para todos aquellos representantes de las escrituras, los cuales se consideraban sabios en la ley. Entonces, Natanael reconoce que está enfrente de él el rabí, aquel maestro en la escritura, que en ese momento que nosotros actualmente no conocemos como la escritura bíblica. En aquel momento solo estaban, como les digo, escritos, pero ese es el concepto de rabí, aquellos maestros de la ley, aquellos que tienen un liderazgo espiritual. Y también se aplica esta expresión para algunos sacerdotes judíos. Natanael va un poco más allá y reconoce algo que Pedro a la postre diría en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Fíjense, hermanos, cómo todavía el Señor no le preguntaba a Pedro quién era, pero Natanael mucho antes ya estaba respondiendo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Yo me quedé sorprendido, hermanos, porque hubo alguien que ya estaba declarando que el Hijo de Dios estaba sobre él, estaba enfrente de él, y fue en el primer llamamiento como tuvo. Y como nosotros lo vemos, fue aquel que tuvo cierta expectativa terrenal para con Jesús, porque venía de Nazaret. Hermanos, Natanael, sin saber en ese momento de su llamamiento, estaba respondiendo, como les digo, a una gran pregunta que en su momento Jesús le hizo a Pedro. Algo que muchas corrientes judías y por generaciones pasadas, presentes y futuras no reconocen. No reconocen que el Maestro, el Mesías, ya vino a esta tierra y va a venir una segunda vez. No reconocen que ya se dio la llegada de ese Rey de Israel. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver con sus ojos naturales que vuelva a suceder, que vuelvan a darse esos tiempos hegemónicos en los cuales David estuvo en ese lugar y no formó un reino, sino formó todo un imperio. En aquellos tiempos de Salomón, de opulencia, es lo que quieren ver con sus ojos físicos. Esa es la expectativa terrenal que muchos judíos tienen y que no se la han podido quitar de su cabeza, de su mente. No ha caído la venda, hermanos. No han podido. Ellos todavía están con esas 12 tribus, que sí, el Señor formó esas 12 tribus y las formó por algo. Y ahí está la tribu de Judá, y hay muchas, y todas las otras demás, la de Zabulón, la de los otros están por ahí esparcidas, pero ellos quieren ver físicamente que se dé el regreso, que una vez que se dé el regreso, que el Mesías lo va a hacer. Pero como les digo, están basando sus expectativas en lo que ven sus ojos, y eso no es bueno, hermanos. Natanael, gracias a Dios, le cayó la venda de sus ojos en su momento y pudo reconocer que estaba frente al Rabí, frente al Hijo de Dios. Hermanos, nosotros, gracias a Dios, en este tiempo, y nosotros creemos que la venda ha caído en nuestros ojos, y sabemos que ahorita estamos hablando de ese Mesías que, como les digo, está haciendo halagos sobre uno de sus discípulos. Como les digo, oremos por ese pueblo judío que está por ahí un poco
atado a la tradición, atado al escrito, y no han podido caer esa venda de sus ojos. No porque el Señor no lo pueda hacer, sino porque es una decisión que ellos han tomado, hermanos. Como nosotros lo hemos sabido, hermanos, nosotros a Jesús en su momento lo hemos aceptado como nuestro único Salvador, y es el único que nosotros consideramos que puede cambiar nuestra vida, como le sucedió a Natanael. Hermanos, yo estoy seguro que nadie de aquí es el mismo después de haber aceptado a Jesús. Así le pasó a Natanael. Nadie de nosotros, incluyéndome a mí, somos los mismos cuando aceptamos a Jesús. Versículo 50. Respondiendo Jesús y le dijo, en letras rojas en nuestra palabra, en la palabra del Señor, perdón. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Fíjese en lo que les dice Jesús directamente a Natanael. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hermanos, muchos podrán pensar que este hombre, Natanael, recibió una confirmación porque nadie sabía lo que estaba viendo y Jesús sí sabía lo que estaba viendo, que eso fue muy motivante para Natanael, que quién no seguiría a Jesús si viera esas maravillas y si viera todo lo que el Señor ha hecho. Hermanos, Jesús pudo saber qué es lo que estaba pasando con Natanael debajo de la higuera. Y muchas personas también ya habían visto el caminar de Jesús. Aquí más de una vez nuestro pastor nos ha hablado la historia del joven rico, el cual no pudo seguir a Jesús porque no quiso renunciar a las riquezas, hermanos. Este fue un motivo fuerte, sí, para que creyera Natanael, y efectivamente, hermanos, Natanael creyó, pero experimentó algo sobrenatural, algo que sus ojos físicos no podían explicarse, hermanos. Esa sobrenaturalidad, hermanos, que nosotros también creo hemos experimentado, para que nosotros y en nuestro corazón haya un llamado de manera firme haya un llamado de manera firme y constante. Muchas de las personas, hermanos, en nuestros tiempos comparan la sobrenaturalidad o la ligan a algo meramente físico. Quieren ver algo físico. Sí, la sobrenaturalidad se puede ver algo físico. Se puede ver que una persona llegue con 40 grados de temperatura y en unos segundos el Señor utilice a alguien con sanación para que esa persona pueda ser sanado. Y sí se da la sobrenaturalidad de esa manera, pero no siempre se da, y muchas de las personas quieren que la sobrenaturalidad se dé físicamente, que se dé movimiento de montañas, que se dé traspaso de montes de unos lugares a otros, y ciertamente sí lo podemos llamar sobrenatural, pero no se limita a eso, hermanos. ¿Qué más sobrenaturalidad queremos nosotros conocer que el cambio de voluntad de una persona, de un estado a otro? ¿Qué más sobrenaturalidad queremos ver cómo se transforma una persona y que ya no existe nada absolutamente de aquel que conociste? De la transformación de un alcohólico, de la transformación de un drogadicto, de la transformación de un golpeador, de la transformación de un adúltero. ¿Qué más sobrenaturalidad queremos nosotros ver? De un no creyente siendo ahora un creyente. Ahí es donde yo destaco la verdadera transformación y sobrenaturalidad de Dios sobre las personas, hermanos. El Señor no va a venir a este mundo a llevarse montes. El Señor no va a venir a este mundo a llevarse edificios ni estructuras. El Señor se va a venir a llevar almas, personas como nosotros. Y ahí es donde yo destaco esa sobrenaturalidad. Como les digo, en el cambio del alcohólico, del drogadicto, del golpeador, del adúltero y de uno creyente, ahora siendo un creyente. Analicemos muy bien, hermanos, lo que Jesús dice en letras rojas. Te vi debajo de la higuera y por eso crees, cosas mayores que estas verás. Pero nosotros podemos decir mayores, ¿qué cosas mayores podemos ver o qué cosas mayores se pueden discernir?
Hermanos, imagínense, muchas personas podrán pensar, pues es que, como les digo, yo quiero ver físicamente cosas mayores. Pero ¿qué cosas mayores podemos ver nosotros que la salvación de un alma? ¿Qué cosas más mayores podemos ver que un día un incrédulo familiar reciba la salvación y que ahora crea? Que muchas veces podemos ver una familia sumamente desunida y que nosotros la veamos unida porque el Señor actuó en sus vidas. Ver cadenas romperse, ver vendas caer y ver que mientras hay vida, hermanos, hay esperanza. Ver a muchos arrepentirse antes del fin de los días. Todo esto porque creyeron y obedecieron a Jesús. Imagínense ustedes qué más cosas mayores queremos ver nosotros si no es la salvación de las almas. Versículo 51. Y le dijo, de cierto, en palabras rojas, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suban y desciendan sobre el Hijo del Hombre. Nuevamente, hermanos, palabras de Jesús en rojo. De cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suban y desciendan sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, Natanael se le dio un hermoso regalo, ver el cielo abierto. Imagínese usted la magnitud de esto. Pero también ver la posibilidad, esos ángeles descendiendo del cielo para hacer su trabajo, descendiendo y ascendiendo sobre su comandante supremo, que es Jesús. Sí, hermanos, tener la posibilidad de ver un ángel, imagínense ustedes, en el libro de Reyes nos habla que un ángel fue capaz de matar a 185,000 asirios en una noche. Imagínense el poderío de un ángel, imagínenselos bajando y subiendo al cielo, a quien representando las encomiendas de Dios, que son dadas directamente de Dios para hacerlas y descender y bajar. Este apóstol fue el que se le dio este regalo, el de ver esos poderosos emisarios del Señor, de Dios, descender y venir a realizar encomiendas. Hermanos, nosotros muchas veces hemos escuchado que en este lugar ya no se libran batallas cuerpo a cuerpo, sino ahora las batallas más fuertes son contra huestes y potestades que se encuentran en esas regiones celestiales. Si cosa mala, hermanos, muchas veces no llega a nuestra puerta, es porque hay una batalla que se está librando en esas regiones celestiales. ¿Y quién creen que las está librando? Los ángeles del Señor. Ahí se libran, ahí como nos decía el pastor, se puso sus lentes espirituales y el Señor pudo ver qué había en esa cantina, pudo ver que había ángeles del mal, pero también existen ángeles del Señor. Y ese fue un gran regalo que Jesús le daba a este siervo. Hermanos, como nosotros sabemos, como les digo, ahora ya no es contra carne ni sangre, ahora es contra esas huestes y potestades. Jesús, hermanos, toma la decisión de hacerle un regalo a Natanael, no por el hecho de seguirle, hermanos, sino por el hecho de obedecerle y creer en él. Hermanos, este no es un pago. Muchas veces la gente podremos pensar, es que me dio un regalo, es como un pago. No, esto no es un pago, sino es un regalo de Jesús, es algo que Jesús obsequia, es algo que Jesús da. Así también para ti y para mí en esta noche, el día de hoy, Jesús nos puede dar nuestro regalo, no como pago, como le digo, sino como un obsequio. ¿Por qué? Porque creemos y porque le obedecemos. Dios, hermanos, es rico en todos los sentidos y tiene abundantes y hermosos regalos para obsequiarnos a nosotros, sus hijos. Con esto cierro, hermanos. Las expectativas, hermanos, basadas meramente en cuestiones terrenales, pueden ser te pueden desilusionar. Existen contratos, hermanos, allá en las altas esferas, donde se hacen las cosas en las bolsas de valores y hechos y esas cosas, donde leía un poco y
En la anterioridad, en tiempos pasados, hace miles de años como ahora, hay 3 granos que son sumamente importantes: el maíz, el arroz y el trigo. Estos, como nosotros sabemos, se venden por toneladas. Ahora, el huevo también, ¿verdad? Pero pues bueno, se venden por toneladas, hermanos. Se cotiza en las bolsas de valores. Hay la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta, la demanda se dispara, etc. Entonces, las expectativas terrenales o los contratos terrenales que en el mundo se hacen, en este caso sobre contratos de maíz, de arroz y de trigo, existe un inicio y existe un final para este contrato. También existen cláusulas de cumplimiento e incumplimiento. ¿A qué me refiero con estas cláusulas de cumplimiento e incumplimiento? Las empresas que compran tienen la sartén por el mango. Entonces ellos, en esa ley de la oferta o la demanda, estas cláusulas que de manera hábil ponen un contrato, es donde dicen que si el precio del maíz, del arroz o del trigo se mantiene en un estándar, ellos están dispuestos a cumplir con su contrato. Pero si la expectativa dice que si ese trigo, ese arroz o ese maíz no cumple con estas expectativas de precio de mercado, los compradores pueden quebrar el contrato y que este no se haga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El vendedor pierde la expectativa, a lo mejor tenía todas sus esperanzas puestas en sus cosechas, pero definitivamente así es el mundo allá afuera. Las expectativas terrenales se basan en números, y este es solo un ejemplo que les pongo. Cómo los contratos pueden ser quebrados porque existen cláusulas, porque no se cumplieron expectativas físicas. La expectativa, hermanos, en el llamado de Jesús es llamarnos tal y como somos de momento, personas simples y comunes, con un montón de defectos, imperfecciones y pecados. Él de manera común no llama al altivo, no llama al opulento y aquel que se respalda solo en su propia prudencia. Él requiere de aquellos que son llamados, aquellos que confían y que creen en Él, para así poder cumplir con sus expectativas espirituales en nosotros de transformación, para ser conformados a su imagen y semejanza. Así es Jesús, hermanos. Cuando nadie tiene una expectativa sobre nosotros, Él sí la tiene, como la tuvo sobre Natanael. Pero el día de hoy está en nuestras manos cumplirlas o no cumplirlas. ¿Cómo? Siguiendo orando, hermanos, siguiendo leyendo su palabra, siguiendo buscándole, meditando en ella, escudriñando y no dejando de congregarnos, hermanos, de ir a dar esas buenas nuevas de salvación como lo estamos haciendo el día de hoy y seguir peleando la buena batalla de la fe. Recuerden que alguien declaró que nosotros y ustedes no estaremos solos, que todos los días hasta el fin del mundo alguien caminará con nosotros. Y el que lo declaró, pues es el Maestro, es el Rabí, es Jesús de Nazaret. Hermanos, con esto termino la palabra y les cedo el micrófono a quien corresponde. Dios les bendiga.